Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón. Candidatos 2025 en la zona de promesas. ¿Y tú? ¿Por quién vas a votar? Sí, tú. ¿Por quién vaya a votar, po? Acá comienza Candidatos 2025 en la zona de promesas. En el micrófono, Claudia Maturana y Bea Alvarado, listas para diseccionar todo lo que necesitas saber para estas elecciones, desde una mirada femenina del poder y la política. Candidatos en la zona de promesas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Quiero darles la bienvenida a nuestro primer programa Candidatos 2025 en la zona de promesas. Primeramente, quiero saludar a mi compañera de labores, Bea Alvarado. ¿Cómo estás, Bea? Bien, Claudita, nuevamente aquí contigo. En este nuevo proyecto. Sí. Y bueno, y también para la gente que no nos está viendo, sino que nos está escuchando por aquí por la 105.9, tu Radio Cajón, contarles que hoy nos encontramos con la candidata y diputada Mónica Arce. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias a ambas por la invitación y también por lo lindo del lugar, me encantó. Súper artesanal. Precioso acá, sí. Bueno, contar que Mónica Arce es diputada actualmente en ejercicio por el Distrito 12 desde las elecciones del 2021, mamá de 4 hijos e hija de profesora. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Adulto Manuel Bulnes y en el año 2004 obtuvo su título de Ingeniería Logística en el Instituto Profesional Cámara de Comercio de Santiago. Antes de entrar a la política, trabajó en logística y cofundó la Fundación Alma Libre, organización que apoya a niños trans y sus familias. En su rol como parlamentaria se ha caracterizado por ser una luchadora por los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación, una defensa de la educación pública y una voz firme que aboga por los niños y niñas con enfermedades poco frecuentes, poniendo siempre al centro la dignidad y la justicia social. Ahora Mónica va a la reelección en el Pacto Unidad por Chile como independiente por el Partido Demócrata Cristiano. Una oportunidad para seguir trabajando, dice Mónica, en estas materias tan importantes. Desde que asumió el cargo, ha formado parte de las comisiones permanentes de Educación y Familia, presidiendo la Comisión de Educación durante parte de su mandato. Además, ha participado en comisiones de investigación, incluidas las que abordaron el colapso de infraestructura de la Escuela San Ramón, las irregularidades del servicio médico legal, y la implementación del Marco Nacional de la Educación Pública. Firme defensora de los derechos LGBT y trans, Mónica condenó un informe de TVN 2024 sobre niños trans, calificándolo de claramente conservador e insensible. En noviembre del mismo año criticó un informe de una comisión del Congreso que recomendaba suspender el programa Chile Crece con Orgullo, afirmando que oculta la transfobia detrás de pseudo pruebas. Bienvenida nuevamente. Bueno, ya con esto logramos conocer un poquito más, ¿cierto?, de la trayectoria de la candidata Mónica Arce. Y en primer lugar, Mónica, preguntarle, usted forma parte de comisiones investigadoras, denuncia presiones, etcétera. Si un colega diputado oculta reuniones importantes, ¿usted lo denunciaría públicamente o esperaría a la investigación oficial? Si yo tuviese conocimiento de que un colega oculta reuniones importantes, porque nosotros estamos regulados por la ley del lobby y por lo tanto nosotros tenemos que transparentar, publicar y además inscribir en una plataforma, que es la plataforma del lobby, cualquier tipo de reunión, sobre todo con organizaciones, sobre todo con privados. Uh-huh. Si yo tuviese conocimiento de alguna reunión o actitud que estuviera fuera de lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí, por supuesto que lo denunciaría, una por ética personal, pero también porque soy funcionaria pública. Y también la ley me mandata y me obliga y me exige
que yo denuncie cualquier hecho del que yo sea testigo o conozca que contemple algún tipo de delito o irregularidad. Perfecto. En ese sentido, diputada, una pregunta, me pareció decir de repente, por ejemplo, el caso que pasó con Carolina Toá, que ella se negó a reportar o declarar las reuniones que había tenido, ¿te acuerdas? El año pasado, antepasado, fue este tema de que se reunieron en la casa de Salaquet, incluso el presidente dijo, oye, aquí todos los que participaron, estaba metida también Jara, dijo, aquí todos los que participaron en este tipo de reuniones que pueden ser entendidas como lobby, tienen que declararlas. Y Carolina Toá vino y dijo, no, pues yo no tengo por qué hacerlo. ¿Qué te parece a ti ese tipo de actitud? Absolutamente contrario a lo que estamos mandatados, porque ella fue ministra, en ese momento era ministra de Estado. Entonces, y con la experiencia además que tienen ellos que han estado en política por mucho más tiempo que uno, debiesen haberse dado cuenta que era importante, porque habían varios ministros en esa reunión, de una persona que además está inscrita como lobista. Entonces, no es que sea una falta de cuidado, sino que finalmente está fuera de norma, está fuera de regla, y de hecho de ahí, de esa situación, que nosotros como equipo de diputación, oficiamos a todos los ministerios para que justamente aclararan cuál era el motivo, por lo demás, de que los había llevado a la casa del señor Salaquet, oficios que nunca fueron respondidos. Pero además de eso, nosotros impulsamos la nueva ley de lobby, que se fusionó con otras ideas y que ya pasó por la Cámara de Diputados, que en este momento se encuentra en el Senado, justamente para actualizar la ley y normar y regular aquellos vacíos que habían quedado dentro de la misma ley, para que después ningún ministro de Estado, ningún parlamentario diga, es que yo no sabía, o es que no, a mí, yo no quiero reportar tal cosa, es que estamos mandatados por ley, tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. Así que yo al menos esperaría que esa situación jamás se vuelva a dar, o que una respuesta de esa índole jamás la tengamos que volver a escuchar. Claro, esa era bien particular, porque era, en cierta forma, una cosa es lo que dice la norma y lo otro es lo que dice un poco la ética. Entonces, desde lo ético, si es que había ese vacío legal, por lo que tú estás explicando, si es que hay un vacío legal, pero a todas luces es poco ético, es como, sí, no tiene para qué estar escrito, es como, volvemos a la discusión del sentido común, que es lo menos común claro, que existe. Pero por eso es mejor que la ley quede súper concreto el qué se debe y el qué no se debe, justamente para que no tengamos estas diferencias de finalmente de opinión o de ética. Claro, que no quede al criterio de nadie, sino que la ley sea una sola y todos la entendamos de la misma manera. Claro. Mónica, usted apela a la política a lo cercano. ¿Cuándo fue la última vez que había estado en San José de Maipo en terreno, escuchando a los vecinos y sus problemáticas? ¿Y cuáles, a su juicio, son aquellas más graves o que requieren más atención en lo inmediato? Hoy día. Claro, nosotros todos los años hemos estado en distintos levantamientos que nos han hecho los mismos vecinos. Ahí voy a ir explicando más o menos cuáles han sido a lo largo de estos 3 años y medio. Perdón. Cuando nosotros decimos que somos cercanos, y yo siempre hablo de nosotros porque yo tengo un equipo, no soy sola, justamente hay personas que se dedican más a lo territorial, y porque Cajón nos cuesta un poco trasladarnos. Yo vivo en Puente Alto, vivo acá bajito, pero hay zonas que son extremas acá. Entonces cuesta un poco, yo no tengo vehículo, entonces me cuesta un poco poder movilizarse, pero hemos llegado a varios lugares, a veces no yo, a veces mi equipo. Hemos acá tratado temas. Lo primero que nos trajo acá fueron los vecinos de San Gabriel, estas casas que entregó el Serviu hace 4 o 5 años, pero que llevan 4 años lloviéndose, al más ligero viento y a la más ligera lluvia. Los vecinos obviamente le han pasado pésimo. Nosotros entramos a ver las casas, el hedor podrido que hay, se le han echado a perder sus electrodomésticos, sus cosas, se han enfermado sus hijos, los adultos mayores también. Son alrededor de 300 familias, donde nosotros hemos venido todos los años y hemos hecho puente con
lo que es Ceremi y después con el ministerio. Hemos empujado varias cosas, porque no tan solo era que se llovían las casas, acá habían hartas irregularidades. Por ejemplo, que los calefonts empezaron a reventarse solos. El tema de las inundaciones o el ingreso del agua también generó daño eléctrico, lo cual además los ponía en peligro, lo de los calefonts también. Pero además de eso ni siquiera les entregaban la escritura. Estuvieron varios años sin tener la escritura. Entonces nosotros empezamos a denunciar esto, a llevarlo a los distintos ministerios y finalmente logramos con esa presión. Después se empezaron a unir otras diputaciones que yo lo encontré fabuloso. Logramos que al menos le entregaran las escrituras y que además empezaran a hacer arreglos. Ha costado hartos años, porque aquí estamos hablando de financiamiento que se le entregó a una empresa contratista que realizó ese trabajo y un presupuesto adicional que ha tenido que desembolsar el Estado para poder dar algo de solución a estos vecinos. Un presupuesto que obviamente no estaba dentro de lo que se tenía como planificación, pero evidentemente había que dar algo de respuesta a los vecinos. Si bien eso no está absolutamente saneado, pero sí nosotros hemos estado estos 3 años trabajando con ellos. Además, dentro de esta villa hay una agrupación de mujeres de montaña que han ido tratando de hacer algunas actividades, como fiestas costumbristas. También nosotros hemos ido apoyando dentro de lo que hemos podido como diputación. Y también lo que hemos trabajado acá ha sido respecto a los trabajadores de la educación, que es una lucha muy propia también de los ejes de nuestro proyecto de diputación, porque San José, lamentablemente la corporación tenía una deuda de cotizaciones impagas bastante alta para la cantidad de trabajadores y la cantidad de colegios que se administran en la comuna. Entonces, bueno, nos reunimos siempre con los trabajadores, los distintos sindicatos, fuimos a trabajar directamente también con el alcalde que nos explicaba por qué era el déficit. Pudimos conformar una mesa de trabajo con la Ceremi de ese tiempo, ahora hay otra, hasta llegar al Ministerio de Educación. También han llevado esto otros diputados, en donde al final se decidió poner un administrador provisional para poder hacerse cargo de la complejidad que había en materia de trabajadores de la educación. Porque también nosotros, el Liceo Politécnico, nos hizo el llamado a la directora porque en infraestructura estaba bastante al debe. Entonces, tenían talleres, por ejemplo, de estos electivos, pero que era imposible llevarlos a cabo si no solo la teoría, porque en la práctica faltaban insumos, la infraestructura no era la adecuada, habían fugas de gas. Entonces ahí también nosotros hicimos un levantamiento que se lo hicimos ver al alcalde. También hemos recibido levantamientos respecto a los asentamientos mineros, que también nosotros pasamos un tiempo por la Comisión de Medio Ambiente, pero lamentablemente solo pudimos estar un tiempo. También tratamos de llevar hartos de los temas, porque ahí hay hartas cosas como bien irregulares y hartas cosas que hay que fiscalizar. También hay otros diputados que sé que están trabajando con las comunidades, y eso es un poco más de larga data, porque requieren mayor investigación y también voluntad de varios ministerios que puedan confluir en lo que está pasando acá en San José de Maipo en particular. Entonces hemos hecho muchos oficios de fiscalización, también para tener, es como decir, la evidencia, la formalidad de que nosotros ya levantamos este tema, o sea, para que después los ministerios nos digan, es que no sabíamos. Pero eso es un tema como de mayor trabajo a la larga. Perfecto. Claro. Ahora, perdón, y para cerrar un poquito el tema de San Gabriel, que fue un tema así como tan grave, es un tema grave porque en el fondo la gente como que nunca se sintió a gusto viviendo en sus casas como que un poquito parecen de cartón, ¿no? Ante un problema tan grave que en el fondo no visualizó el contexto geográfico, climático en donde se iban a emplazar aquellas casas, fallaron luego de todas las peticiones administrativas, las denuncias y todo, aún así ha fallado la respuesta de la empresa, la respuesta del Serviu,
¿Cómo analiza la raíz de que el problema tan grave? Sí, a pesar de que, claro, climatológicamente hablando, San José de Maipo tiene sus propias necesidades y sus propios requerimientos para emplazar viviendas, por Sí, ejemplo. pues como lo tiene Puerto Natales, Pero nosotros- Punta Arenas. Exacto, nosotros hicimos la investigación a la empresa contratista, Ujú. porque, a ver, nosotros como parlamentarios podemos fiscalizar a todos los entes públicos, más no a los privados. Pero para poder llegar indirectamente a los privados, nosotros lo hacemos por medio de los ministerios o la superintendencia de los ministerios. Y lo primero es que de parte del ministerio, digamos, la respuesta o un poco la defensa a esta empresa es que tienen varias licitaciones dentro de lo que es el Serviu y ellos ya habían, se supone, construido casas en el sur de Chile, en donde más o menos el clima se podía asimilar a lo que es acá, pero haciendo un análisis más profundo todavía, los mismos vecinos además nos empezaron a entregar mucha información, nos dimos cuenta que los planos originales en cuanto a materiales que se iban a utilizar fue muy distinto al producto que se entregó. Después nos dijeron, cuando les explicamos esto al Serviu, bueno, sí, lo que pasa es que justo fue como en pandemia, los materiales estaban más caros. Ya, pero ¿ustedes le informaron esto a los vecinos? ¿O ustedes evaluaron que esto, si hacían un cambio de material o si hacían... Porque en el fondo lo que hicieron fue rebajar costos, abaratar costos, pero que hoy día el impacto es que las casas se llueven y se siguen lloviendo después de 4 años. Y lo barato sale caro. Sí, eso te iba a mencionar. Sale muy caro, pero además la dignidad de nuestros vecinos que viven ahí, pues, ¿sí? Y hay muchos niños, adultos mayores, etcétera. Pero además nos dimos cuenta la poca supervisión que existe de los distintos ministerios, y en este caso del Serviu en particular, con los proyectos. Porque nos dimos cuenta que de repente nos decían, no, es que en realidad la empresa tomó la determinación de cambiar este material por este otro. Claro. Bueno, y ustedes le informaron, no, es que no saben, bueno, Es que eso ¿dónde está? Porque es un proyecto de hartos años para poder, cuando entregan los terrenos, acá este terreno en particular, lo tuvieron que nivelar, tuvieron que hacer trabajo, después viene todo lo que es construcción. Yo no puedo, o sea, si yo soy el que estoy pasando las lucas, digámoslo así informalmente, yo tengo que supervisar lo que está haciendo la empresa mandante, porque justamente yo la estoy entregando, son casas que la estoy entregando como Serviu, y la cara final del producto lo voy a entregar yo. Y ahí nos dimos cuenta que hay muy poca supervisión, que las empresas entre hacen y deshacen, no pueden tomar decisiones por sí mismas, y el resultado fue que se hizo un mal trabajo, pero que se le pagó hasta el último peso a la empresa. Sí. Que aquí los perjudicados no son esta empresa privada que va a seguir licitando y ganando dinero del Estado, sino que los vecinos. Y yo creo que ahí nunca se hizo la autocrítica de parte del ministerio de quienes estuvieron a cargo de este proyecto. Y por lo demás, en la recepción final, que lo hace la municipalidad, la recepción también tiene que llevar una supervisión en terreno, en donde verificar. Sí. Y yo creo que eso tampoco se hizo como se debió hacer. Ahí yo tengo y ahí hay punto. responsabilidades compartidas. Claro, mira, ahí yo tengo un punto. De hecho, mientras escuchaba, disculpe, diputada, pero yo soy re buena para tutear, así que se lo hago con todo el respeto del mundo. Dígame, Mónica, yo Ya, no tengo ningún Mónica. problema. Oye, no, pero ¿sabes qué? Pasa lo siguiente, de hecho, mientras yo te escuchaba conversar, a exponer, me pasa que, bueno, yo desde el emprendimiento me tuve que relacionar en algún momento con la dirección de obras del municipio. Y al escucharte, y ahí yo digo, aquí viene la voz de la gente de a pie del Cajón del Maipo. Por ejemplo, creo que aquí hay una supervisión que es un poco selectiva, ¿ya? Así como la escucha selectiva, el mutismo selectivo, acá hay una fiscalización selectiva. ¿En qué sentido? Cuando yo estaba haciendo los trámites para un emprendimiento, yo llevaba mi carpeta y toda cosa a la dirección de obra, y la primera vez me mandaban 20 observaciones. Corregía las 20 observaciones y a la siguiente vez me mandaban 40 observaciones. Entonces yo digo, Es imposible avanzar. A ver, primero es imposible avanzar. Segundo, si yo voy a una primera revisión y me dan 20 observaciones, yo supongo que son 20 observaciones y nada más.
Claro. Pero luego no me podéis venir con 20, con 40, con 30, porque ¿qué pasó ahí? Lo mismo que yo le dije al director de obra, le dije, lo único que voy a conseguir es que cambie de giro, me convierta en un Airbnb y funcione absolutamente al margen de la ley. No lo hice, pero te das cuenta que queda primero la puerta abierta. Y segundo, esto que decías, volviendo a esta revisión selectiva, es por qué a los pequeños y medianos empresarios nos ponen la lupa encima, nos exigen un montón de requisitos, pero por ejemplo a las grandes mineras o esta misma empresa constructora puede haber tenido 20.000 licitaciones adjudicadas a lo largo de todo Chile, pero acá el poncho le quedó grande. Es como que pagáis algo antes que te lo terminen. Es como cuando tú compras por internet y dices, no, tiene que pagar primero y después se lo despacho. No, gracias. Me han hecho muchas estafas. Yo primero tengo el producto, tengo en este caso la obra y luego voy pagando. O por hito. Entonces ahí es como, ¿qué tiene que pasar para que esto en nuestra comuna y ojalá en todas las comunas del país deje no vuelve de a ocurrir? Claro. Porque tenemos el tema de la construcción allá en San Gabriel, que era lo que estábamos hablando recién. Tenemos el famoso el estadio que quedó ahí a media, es un elefante blanco que está ahí a media. Bueno, ahora se va a reactivar. Tenemos el caso de Chiloé, el puente Caucau. O sea, claramente son temas de supervisión. Sí. Bueno, y aparte de financiamiento de Estado que pagamos todos nosotros, las pymes pagan harto impuestos. Yo creo que dos cosas, porque a lo mejor ellos piensan que al ser empresas que tienen ya bagaje, quizás hay que supervisarlas menos, no lo sé. Lo que sí a nosotros nos decían es como, claro, es que en el tiempo de pandemia, lo que pasó es que había... Pero yo creo que son solo excusas, porque a los vecinos la verdad es que no les importa si era pandemia o no era pandemia, si hubo mejor o peor fiscalización, es que no debiese haberse dado. Y lo peor es que no tan solo del ministerio, habían otros entes fiscalizadores como la misma municipalidad, y por eso digo que hay responsabilidades compartidas, porque sí por este tema en particular, a diferencia de educación, el municipio no nos respondió mucho. Y la verdad es que ya las relaciones eran medias tirantes porque en el fondo como que nosotros vinimos a molestar, porque vinimos a exigir soluciones. Pero era tan irregular como les comentaba que ni siquiera les habían pasado la escritura. O sea, lo primero que le pasan al documento que le entregan a uno, al entregar una casa, sea del Servio o sea comprada particularmente, es la escritura, el documento. Cosa que nunca entendimos por qué no se había hecho. Entonces, eran varias irregularidades. La más compleja es que las casas se llueven, se siguen lloviendo, los arreglos han sido parche, pero ya los vecinos, este sueño de la casa propia se transformó en una verdadera pesadilla y más. Sí, esperaron años. Esperaron muchos años, y aunque sea casas que entrega el Serviu, tiene que haber un mínimo de dignidad y respeto por las familias de Chile, en este caso por las familias de San Gabriel, de nuestros vecinos. Y muchos tuvieron que invertir porque al final, entre esperar a que saliera la licitación nueva, con la empresa nueva que iba a hacer los arreglos, muchos tuvieron que invertir y tuvieron que dejar a lo mejor de comprarse remedios inclusive para que las casas no se les siguiera lloviendo. Entonces, obviamente fue un tema muy grave y yo aquí sí hago la crítica que creo que fue muy pasiva la gestión en este caso desde el municipio. Yo creo que ellos podrían haber profundizado más y poder haber presionado más también al ministerio en conjunto con nosotros los parlamentarios que estábamos metidos con ese tema para darle una solución más rápida. Pero al final esto nosotros lo empezamos a empujar como diputación, después se sumaron otras diputaciones, pero ha sido el trabajo directo con los vecinos y bastante solo, por decirlo. Sí. Ahí, diputada, hay un tema, porque hace muy poco, bueno, yo hice una denuncia respecto justamente a un tema que está pasando en la municipalidad con los inspectores municipales, que si después quiere fuera el micrófono, se los vuelvo a contar, ya, porque todavía no recibo respuesta y ingresé por la oficina de parte un reclamo, y el alcalde debería tomar contacto y dar una respuesta seria al respecto. Pero cuando yo mandé este video a la comunidad, contándole lo que me había pasado, muchos vecinos me decían, buena vecina, qué buena, que alguien se atreva, en cierta forma, a exponer estos casos, pero otros en la interna me decían, vecina, vea, ten cuidado, porque estos gallos son unos mafiosos, te van a empezar a hostigar, ten cuidado.
Entonces yo miro y digo, el que nada hace, nada teme, y esa es mi filosofía. Y yo camino tranquilita por la vida porque trato de que cada uno de mis pasos sean desde el bien, ¿cachai? Pero me da pena, en cierta forma, o cierta lata, que personas que tienen menos recursos, menos acceso, incluso un micrófono como este, poder levantar la voz y decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Claro. Porque la gente, al igual que lo que pasa en San Gabriel, finalmente que hay en algo que en psicología llamamos que es la desesperanza aprendida. Sí. Haga lo que haga, nada va a cambiar. Ujú. ¿Qué saco con denunciar si nada va a cambiar? ¿Qué saco con hacer esto? Si Entonces, esa resignación, esa desesperanza, creo que es fatal para la ciudadanía, pero el mejor alimento para la clase política, o en este caso, para quien esté cometiendo un delito o quien esté actuando un poco al filo de la ley. Porque desde el mundo de los descontentos es como, ok, pues se me abre la puerta, nadie se mete. Claro, y en ese sentido, digamos, sobre lo mismo que plantea Bea, desde lo legislativo, ¿qué iniciativa se podría impulsar para evitar que esto pudiera volver a darse como falla, digamos, del Servio, en este caso del Ministerio de la Vivienda y del municipio, desde la DOM, en zonas aisladas como es San Gabriel, que tenemos muchas a lo largo de Chile, ¿no? Bueno, primero que todo, desde el ministerio, que es de donde se entregan los dineros, el financiamiento, más allá de la licitación que gane cierta empresa o no, es la supervisión. O sea, tienen que tener personal y un departamento que se dedique a fiscalizar. Y fiscalizar en terreno, o sea, hay que salir a la calle, hay que ir a los lugares. No puedo hacer la fiscalización desde, no estoy diciendo que así sea, pero pareciera. No puedo hacer la fiscalización desde mi escritorio. Claro. No puedo. O encargársela a la DOM. Hay otro tema, después paso para allá. Entonces, tiene que existir una fiscalización real, exhaustiva, porque son dineros del Estado. Y la responsabilidad de entregar dineros del Estado es mayor. O sea, ya con el presupuesto que viene van a haber un recorte impresionante, lamentablemente, de políticas públicas. Entonces, el dinero que sí está disponible, al menos administrémoslo bien. Demos una buena señal. Para eso hay que tener el personal adecuado, creo, más que amigos o cueteo político dentro de los ministerios. Hay que tener a la gente adecuada. Y Chile tiene súper buenos profesionales y técnicos que pueden tomar estos desafíos, gente proba por lo demás, pero para eso hay que abrir también el espacio a esos profesionales que quieren hacer una pega, que quieren trabajar para el bien común. Y por parte de la municipalidad, yo creo que acá hay que cambiar la ley finalmente que fiscaliza todo lo que tiene que ver con las municipalidades, porque esto, por ejemplo, la DOM es otro caso, pero en el caso de las corporaciones son de derecho privado. Entonces, por ejemplo, nosotros como parlamentarios, como fiscalizadores, no podemos fiscalizarlos directamente y podemos solicitar la información, pero depende de cada alcalde si la quiere entregar o no. Y eso se tiene que cambiar porque son cajas negras en todas partes. Hemos visto la mala administración muchas veces de estas corporaciones, de los dineros que llegan a las municipalidades, inclusive el robo. O sea, hay unas que no mal administran, sino que directamente roban para beneficio propio. Y en el caso de la DOM, no tan solo acá en San José, sino que hemos visto, por ejemplo, en Estación Central, donde la DOM, que estuvo por años, dio permisos a diestras y siniestras. A los famosos guetos verticales. Claro, en lo que es la construcción de edificios que hoy día tienen una problemática gigante a la comuna y que al final fue en desmedro de la comuna. O sea, ahí uno no sabe si hay un negocio, lo voy a decir con todas sus letras, si hay un negocio, o sea, ¿a quién le está beneficiando tanto permiso? Siendo que para otras cosas hay tantas piedras y trabas para poder avanzar, pero las grandes empresas no tienen estas trabas. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar justamente el cómo podemos nosotros y qué atribuciones tenemos para poder fiscalizar a las municipalidades. Yo creo que hace mucha falta fiscalizar a las municipalidades en finanza, en gestión, en administración, mucho más de lo que es ahora, porque hoy día los alcaldes nos hacen, por ejemplo, una cuenta pública en donde finalmente ellos muestran y dicen lo que quieren mostrar y lo que quieren decir, pero no lo que nosotros debiésemos fiscalizar más allá para asegurarnos que los recursos
están siendo bien utilizados para asegurarnos que la gestión está siendo transparente y con probidad, etcétera, y que las personas que están contratadas por una municipalidad también son las personas adecuadas para los cargos y no es, la municipalidad está llena de favores políticos igual que en los ministerios. Eso te iba a mencionar, sí. Y se ve aquí y en la Quebrada del Ají. Yo creo que eso hay que cambiarlo de todas maneras. Sí. Bueno, para la gente que se viene integrando a esta transmisión por acá por la 105.9, Tu Radio Cajón, queremos contarles que nos encontramos en el programa Candidatos 2025 en una conversación muy distendida junto a la candidata a diputada Mónica Arce. Y Mónica, quería preguntarle, usted forma parte de la Comisión de Educación. Hoy el 56% de los niños y niñas del distrito asiste a establecimientos municipales o subvencionados con una brecha digital y de infraestructura enorme. ¿Qué cambios legislativos cree que son urgentes para igualar la cancha en materia educativa? ¿Y qué garantizará hoy que los SLEP, Servicios Locales de Educación, no caerán en los mismos vicios que la educación municipal? ¿Y qué herramientas legislativas podrían fortalecer dicha probidad a nivel local? Claro, respecto a lo que le hace falta en temas de educación acá en la comuna, lo que hemos visto efectivamente temas de mantención e infraestructura. Creo que estamos quedando un poco al debe y eso en realidad es una problemática nacional, no es que se dé tan solo acá en San José de Maipo. Y eso significa hacer una inyección de financiamiento importante, en donde hoy día, por ejemplo, el liceo tenga insumos y herramientas efectivamente para estos electivos, para que se den estos electivos, que ojalá todas las canchas de los distintos colegios estén techadas, también por el tema del clima. Y, por ejemplo, también el tema del transporte. O sea, tenemos muchos estudiantes que están en zonas demasiado aisladas, en zonas fronterizas, donde también hay una escuela, pero muchos de ellos tampoco van a esa escuela, sino que tienen que bajar más acá. Y se hace todo un mundo y todo un problema porque no existe el transporte, al menos en cobertura, para que ojalá pudiese trasladar ida y vuelta a los estudiantes. Y eso es una brecha importante porque es un sacrificio al final que hacen las propias familias o los propios estudiantes para poder llegar a sus escuelas. Además de eso, pagar, o sea, ponerse al día con lo mínimo, con los derechos laborales de quienes educan a nuestros hijos, o sea, los trabajadores de la educación, para poder llegar a lo que tan manoseado tenemos, que es la calidad de la educación. Primero tienen que estar las condiciones laborales. Hoy día los trabajadores de la educación en todo Chile finalmente sostienen en sus hombros la responsabilidad de un sistema que no está funcionando por mera vocación, y eso no puede ser. No podemos seguir abusando y usando la vocación de nuestros trabajadores de la educación. También creo que es importante hacer planes que sean propios de este territorio, porque educacionalmente hablando, y para eso nosotros también habíamos presentado un proyecto, las necesidades o las temáticas propias que se pueden incluir en la malla, por ejemplo, acá hay mucha materia cultural muy rica y que se puede perfectamente hacer como talleres o como parte de las asignaturas en los colegios, y eso los hace también como, a los alumnos lo hace como muy propio, los hace tener identidad de la localidad donde están. ¿Y qué se puede hacer en cuanto a la legislación? Me preguntabas también. Nosotros, por ejemplo, bueno, lamentablemente San José de Maipo, en lo que es educación, hoy día tiene un administrador provisional, justamente porque no hubo una buena administración de parte de la corporación en años. Para el 2027 está proyectado que pase a servicio local Los Viñedos, San José de Maipo, Puente Alto y Pirque. Y lo que se espera es que el administrador provisional esté hasta que se pueda concretar el traspaso. Para que los problemas en el servicio local o no se repitan los mismos problemas que ya existen hoy día desde las corporaciones, es que nosotros estamos hoy día discutiendo la ley
que viene a actualizar la 21.040, que es la que define los traspasos a los servicios locales. Y nosotros como equipo de diputación somos los que hemos puesto más indicaciones que han sido recogidas de las distintas comunidades educativas, también de los sindicatos, de distintas organizaciones, para que justamente no pase lo que ya está pasando en algunos servicios locales, distintas problemáticas de toda índole, y para que los que sean traspasados ya aprendamos de esa experiencia, lo dejamos pero concreto en la ley, escrito pero a pulso a mano con los puntos y coma que tiene que llevar, y finalmente el Estado entrega un buen servicio a los estudiantes. Si lo que queríamos era cambiar el modelo para que fuera mejor, hay que trabajar realmente para que sea mejor, porque si no vamos a seguir estresando a los trabajadores de la educación, a la comunidad educativa, y el servicio que se le entrega a nuestros estudiantes va a ser malo. Ahí a mí se me parece, mientras escuchaba a la diputada, esta idea de el circo cambia y los payasos siguen siendo los mismos, básicamente. Porque quizás este proyecto justamente de sacar la administración de la educación de los municipios a los SLEP, ahora en que en algún minuto fueron de los ministerios, a las municipales, etcétera, ya, está bien. Yo comparto contigo de que el personal de educación, mi mamá fue profe toda la vida, conozco desde adentro también, tu mamá también era profe, igual. ¿Ya? Entonces, de colegios municipales, conozco un poco la orgánica, efectivamente una pega casi 24/7, porque las horas que están destinadas en aula, más la pega administrativa, más las pruebas que te lleváis para la casa, las pruebas que tenéis que preparar, etcétera. Y el ser evaluados, además. Ser evaluados, además. Sí, ¿ya? Es una ahí, pega. Claro, ahí a mí se me aparecieron varias cosas, un par de cosas mientras tú estabas hablando. El tema de la mantención y la infraestructura efectivamente es clave, sobre todo en sectores como los nuestros, o zonas que escapan del radio de la ciudad, porque esto pasa en Curicó, con sus localidades aledañas, no sé, Cumpeo, Curepto, pasa en Puerto Montt, pasa en distintos lugares, ¿ya? Pero yo creo que también hay que echar una mirada a los recursos humanos, dígase profesores, administradores de educación, inspectores, etcétera, porque creo que ahí también, por un lado, hay harto cuoteo político. Vamos a mandar a esta persona a ser el auxiliar del colegio no sé cuánto porque participó activamente en la campaña de X alcalde, sí, diputado. Primero. Y segundo, desde una experiencia muy personal, pero muy cortita, yo, cuando llegué a vivir al Cajón del Maipo, yo dije, educación pública de calidad para mi hijo. Mi marido de la época me decía, pero ¿cómo? Le digo, oye, pero si tú en el sur estudiaste en el mismo colegio rural donde estaban los que son hoy día los mismos campesinos que trabajan en el campo de tu papá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí, por lo menos la base debería ser igual para todos. Bueno, mi hijo estuvo hasta segundo básico en escuelitas públicas, la última fue la escuela El Canelo, y la menciono por lo siguiente. En algún minuto el papá de mi hijo me dice, ¿sabes qué? Yo creo que estas notas 7 que él tiene él no son tan representativas del conocimiento que él tiene. Yo creo que lo vamos a ir a probar a otro colegio. Y lo fuimos a probar al Colegio Almenar, acá a la entrada de Puente Alto, a la entrada del Cajón del Maipo. Efectivamente, Matías, en una prueba de lenguaje y otra de matemática, de una nota de 1 a 7, por ejemplo, o de 1 a 100 en este caso, Matías tenía un 3 en lenguaje y un 3,2 en matemática. La diferencia, y en el otro colegio, en la escuelita del Canelo, en esos años, te estoy hablando de este loco ya está saliendo ahora de cuarto medio, tenía por 7, pues. Entonces, yo, muy molesta, porque en cierta forma me dobló la mano mi ex marido en el sentido de decir, oye, creo que tu postura de educación pública de calidad al carajo, porque acá no funciona, me devolví muy indignada a hablar con la directora de esa época. Y le dije que en cierta forma ellos estaban haciendo un pésimo trabajo, primero, porque me parece inmoral que hayan profesores de tan avanzada edad, sobre todo en las escuelas rurales. Es conocido por todos que los profesores más jóvenes se lo llevan a los colegios bicentenarios, a los colegios de mayor rendimiento, no sé qué, y hay muy poco tiraje en las escuelas rurales y se siguen manteniendo profesores muy mayores que quizás no están ya en condiciones de manejar a cabros tan chicos, desde lo intelectual quizás, pero también desde lo hiperkinético que puede ser un niño, ¿ya? O sea, estáis torturando a un potencial adulto mayor a seguir conviviendo con cabros chicos que no quieren, que no hay orden, que vienen con malas prácticas de la casa, que en las casas tampoco se les ponen normas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, o sea, ellos están haciendo la pega de que un niño de cualquier escuela pública en este país podría competir con un cabro del Instituto Nacional, que también es una escuela pública.
Entonces, si las bases están mal, ¿qué esperamos de resultado para la calidad de educación pública de este país? Po? Y esto yo le dije a la directora, tengo la suerte de que tengo las lucas para poder pagar este colegio particular, pero me deja muy preocupado qué pasa con sus compañeros que no tienen los recursos en las familias para poder ofrecer Claro, una mejor no van a educación. tener las mismas oportunidades. Y no pues. tienen las mismas oportunidades. Sí, yo no creo que la calidad de la educación sea netamente responsabilidad de los trabajadores de la educación. Yo creo que acá hay un mandato de Estado respecto al currículum. De hecho, por ejemplo, acá en la misma zona, otra de las cosas que habría que agregar al mejoramiento es la brecha digital. Tenemos mala señal Sí. para los que pueden contratar algún Satélite. tipo de, claro, algún tipo de Internet. plan. Y hoy día no todos tienen un computador, no todos tienen siquiera una tablet. Entonces, la brecha es mayor para las zonas rurales, efectivamente, que aquellos que están en otro tipo de colegios. Pero, por ejemplo, algunos trabajadores de la educación que son muy mayores, es porque, a ver, los profesores públicos tienen que recibir un bono del incentivo del retiro, que es para poder homologar los bajos sueldos, ¿cierto?, que entrega el Estado. Y hoy día, lamentablemente, en el periodo pasado, en el gobierno pasado, no se entregó ninguno. Este gobierno ha tratado de ponerse al día, pero tampoco lo ha logrado mayormente. Y hay algunos que ya debiesen haber salido del sistema, pero que están retrasados desde 2018. Y eso tampoco permite que se refresque el mismo sistema y que se actualicen también los conocimientos. Pero creo que depende de muchos factores llegar a esa tan anhelada calidad de la educación. Y que hoy día, por ejemplo, no tendría por qué ser normal que los baños de los colegios estén en malas condiciones, o que ser estudiante de un colegio municipal o de servicio local y rural sea sinónimo de no tener donde hacer tu colación, de que los baños estén todos malos, de que estén los vidrios rotos, de que las mesas estén cojas. Yo creo que por el contrario, debiese ser un modelo de educación. Tendrían los niños que tener un baño mejor que en el mall cercano a sus casas, no lo sé. Y por lo demás tampoco debiese ser sinónimo educación pública a tener la idea de decir que es mala educación. Exacto. Podrían ser ambas cosas, pero para eso hay que cambiar. También hay que tener voluntad política, cambiar y que sea un proyecto de Estado el tema de educación, y no un proyecto de un gobierno y que después no tenga seguimiento, y después otro gobierno pone otro tipo de proyecto. Tiene que ser un programa de Estado de Chile para la educación pública. Yo tengo a mis hijos, soy mamá de 4, 3 de ellos en etapa escolar, todos van al colegio público en Puente Alto, y yo también me la estoy jugando porque yo quiero creer que la educación pública se puede mejorar, que podemos hacer algo, yo desde el Parlamento, mis hijos como estudiantes, y a lo mejor me va a pasar la cuenta y cuando sean grandes me van a criticar y me van a decir, mamá, tú podías pagar otro tipo de enseñanza, pero yo quiero seguir creyendo que la educación pública puede mejorar y que tiene que ser universal y que tiene que dar la cobertura a todos y tiene que ser de calidad. El que quiere elegir educación pública por libre albedrío, digamos, que lo haga, pero no porque la educación pública no funcione, como fue tu caso. Exacto. Eso lo encuentro muy injusto al final. Sí. Así que yo voy a seguir trabajando hasta donde me dé para poner todo el ímpetu en que esto mejore. Igualar la cancha, nivelar la cancha. Tú hablaste de un tema del presupuesto, yo creo que es fundamental, sí, porque hay parte del presupuesto que son estos gastos reservados, ¿ya? Y que claramente siempre se han cuestionado, pero indistinto a eso, yo creo que tú diste una palabra clave que era, dentro de los pocos recursos que van a haber para el siguiente periodo o para el siguiente año, es el llamado a la conciencia de que lo que haya se utilice bien. Sí, se utilice bien, sí. Porque yo trabajé en un tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y ahí uno veía que de repente era, no, si esto lo podemos tirar por gastos reservados, y de repente eran unas cuestiones que tenían que ver con prensa, que eran para la imagen del ministerio. Claro.
Cuando Sí, tenéis sí. necesidades mucho más importantes. Sí, En los hoy, distintos- hoy día en el presupuesto, por ejemplo, un escándalo que 1.600 millones de pesos están destinados a cambiar y actualizar el mobiliario del Congreso. Yo encuentro que el mobiliario está perfecto, Claro. he trabajado en peores condiciones, de hecho, pero también, o sea, es poco y nada lo que pasamos dentro de nuestras oficinas, porque también estamos haciendo muchas cosas dentro del Congreso, entonces creo que hoy día eso no es prioridad. Mm. Y claro, 1.600 millones dentro de lo que es el presupuesto completo de la nación no es mucho, pero pucha que ayudaría a un colegio, Por a un CEFAM y A la Radio Cajón. a la Radio Cajón, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos, antes de terminar esta entrevista, diputada, la queremos invitar a hacer un juego en que la Bea tiene unas preguntitas y la vamos a invitar así como al más estilo de los años 80, tipo Sábado Gigante, a que juguemos a la tómbola, tire la tómbola, porque vienen unas preguntas cortitas, ¿sí? Ya. Que vamos a tirar, digamos, a la suerte, sí. Ya. ¿Empiezo? Sí, dele nomás. Eso, es bien artesanal la tómbola. El artista, el artista. A ver. Está cargada. El 9, la 9. El 9. Me voy a ir con la última pregunta. ¿Ya? Dice, usted está en la oficina de tránsito esperando atención para un trámite. Nadie la reconoce y por encima suyo otro usuario le pregunta a un funcionario si logró sacarle un parte de tránsito que le habían sacado el día anterior. Él le responde que debe hablar con su jefe. ¿Qué hace? ¿Informa al alcalde, investiga o exige su salida? Del funcionario. Del ¿cierto? funcionario. Inspector municipal. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es pedir una audiencia con el alcalde para informarle lo que vi, lo que fui testigo, pero también en paralelo se pueden hacer otras acciones como mandar un oficio directamente, porque, insisto, fui testigo de una irregularidad, de algo ilegal, Ajá. y debo decirlo que a mí también me pidieron la otra vez, así como un conocido, oye, es que tengo un parte, es que no sé qué, lo siento. Yo no hago esos favores. Ya. Entonces hay que denunciar esas situaciones. Usted hablaría con el alcalde, pero si ve que la situación queda ahí, que no se hizo nada. No, yo finalmente. hablaría con el alcalde no para que tome medidas, no esperando necesariamente que tome medidas, ¿Ya? sino para informarle que es algo que está pasando dentro de su administración, Ujú. así como de autoridad a autoridad. Pero efectivamente hay en paralelo, por eso decía, otras instancias de levantamiento para que eso al menos sea una amonestación, porque al ser un funcionario público tiene ciertas formas de castigar el hecho y la Ujú. acción, que no necesariamente son, yo no puedo exigir la salida. Perfecto. No puedo exigir la salida, que era una de las Perfecto. de las opciones. ¿Vamos con otra? Hagámosla cortita. Cortita. Estamos con la agenda apretada de la candidata, se entiende, porque además estamos lejos y los tiempos de desplazamiento son más largos. El 3. La 3. Dice, es invitada a la ceremonia de graduación del liceo y nota una relación muy cercana entre un estudiante y un profesor. Al retirarse del establecimiento, confirma que explícitamente es una relación amorosa. ¿Qué haría al respecto? Eso se tiene que denunciar y se denuncia directamente. Me parece que en los tribunales de familia, porque entiendo que es un estudiante menor de edad. Evidentemente los trabajadores de la educación, inclusive los de educación superior, en muchos de los establecimientos está estipulado que ese tipo de relaciones está absolutamente prohibida, pero insisto, acá estamos hablando de la protección a la niñez porque es un estudiante menor de edad y por lo tanto la gravedad que eso tiene, uno no sabe si esta persona está obligando al menor a tener una relación amorosa y a lo mejor más allá, y después se hace todo un tratamiento que es informarle a la familia, pero eso se denuncia en el juzgado. ¿Usted lo denunciaría? Tengo el deber de denunciar. ¿Vamos con la última? Ya. Además que eso, de verdad, yo lo encuentro un hecho mucho más grave. Gravísimo. Gravísimo. Pero bueno, todas estas situaciones son reales, para que usted sepa, se han dado acá en el cajón. Vamos con el número 4. Esta me gustó. Se detecta discriminación, si detecta discriminación en escuelas hacia mujeres o diversidad de género, promueve ley sancionadora, protocolos obligatorios o capacitación docente.
una de las que me dijo y otra que no está ahí, porque hay un reglamento, hay un decreto que obliga a los sectores públicos, ya puede ser de salud, puede ser de educación, a, por ejemplo, respetar el nombre social de cualquier estudiante que se reconozca de la comunidad LGBT. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento por parte de una circular, una normativa que regula los establecimientos respecto de este tipo de estudiantes. Pero también yo creo que dentro de lo que yo soy mamá trans, entonces dentro de lo que yo creo que es un objetivo también de vida, y se lo digo siempre a mis hijos, es nosotros educar desde la experiencia, educar a aquellos que a lo mejor no lo entienden, que no lo aceptan. Si no nos quieren escuchar, bueno, no importa, pero tener la templanza y tener la tolerancia que nosotros vamos a exigir para afuera, tenerla nosotros primero y salir a educar a aquellos que quizás no lo entienden y no lo comprenden. Entonces, la capacitación al personal, a los padres y apoderados también, y a los mismos estudiantes, yo creo que es muy efectivo para terminar con la discriminación dentro de las comunidades educativas. Perfecto. Perfecto. Bueno, con esto ya vamos cerrando porque sabemos que la candidata tiene que volar a Santiago, así que le damos muchas gracias por el espacio, porque de verdad se agradece que los y las candidatas vengan a los territorios a hablar sobre los temas locales que hoy día nos atañen y que en el fondo las personas puedan votar en libertad, en conocimiento de quién es la persona que realmente está detrás del cargo o de la postulación. Así que muchísimas gracias, Muchas Mónica. gracias por la invitación, de verdad me sentí muy cómoda y también muy rico poder compartir con ustedes que tienen la visión también de mujeres del cajón, eso es muy importante. Así es. Muchas gracias por haber participado, por haber venido y sorry por haberle quitado tanto tiempo, pero no mordíamos, si te diste cuenta no mordíamos. No, hay otros candidatos que Dianita. dicen, ¿y qué nos van a preguntar? No, no mordemos, queremos hablar desde lo cotidiano, de tratar de representar a la comunidad que nos escucha de estos problemas como tan cotidianos, que de repente la persona no lo entiende desde el mundo político, lo entiende desde lo que es cotidiano, de lo que pasa dentro de su casa y desde la reja para afuera también. Sí. Así que Muchas gracias. eso es. Eso. ¿Ya? Y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este programa Candidatos 2025. Chao, chao. Hasta aquí llega Candidatos en la zona de promesas. Esta adrenalínica entrevista para definir quiénes serán nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 en Radio Cajón 105.9 o en www.radiocajón.cl. Ya estás informado. Ahora solo queda votar. Ya, y si no, no reclamís, po.